Dicen que los más espirituales vienen en el primer servicio, después el resto de... Así que un aplauso para ustedes, ¿bien? Qué bien. Tenemos muchas expectativas de lo que el Señor hará entre nosotros hoy. Luego vendrá Daniel también con la palabra y con todo lo que el Señor le ha entregado. Qué bendición ha sido para todos nosotros. Para la pastora Cristina y para mí, estar aquí con ustedes es estar en familia, es estar en casa. Gracias por ser como son, gracias por hacernos sentir parte de esta casa tan especial. Así que tengo un tiempo asignado para compartir con ustedes unos pensamientos en la Escritura y les quiero invitar que podamos encontrar en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo. Voy a leer el capítulo 17 de Mateo, versículos 14 al 21. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, repito, versículos 14 al 21, de la siguiente manera. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Sino con oración y ayuno. Entre la necesidad y el milagro, una complicación. Es el título de la palabra para esta mañana. Entre una necesidad y el milagro que cubre esa necesidad, ¿qué puede haber en el medio? Según este texto, una complicación. Si hemos estado prestando atención a lo que ha estado sucediendo aquí en la casa este fin de semana, definitivamente me parece que han por lo menos sucedido dos cosas, o una combinación de dos cosas. Por un lado, la inspiración, que significa recibir palabra, la inspiración que significa estar con otros, vernos con otros, adorar juntos con otros. Como dijimos ayer en la prédica, estar juntos con otros nos motiva, nos inspira. Pero también hay otro elemento que en mi caso personal sucede y está sucediendo, y es que uno puede aprender algunas cosas más. Definitivamente somos personas que llegaremos al día en que nos vamos a ir al cielo y no habremos sabido todo ni de una sola cosa. Siempre somos candidatos a saber algo más, la necesidad de aprender algo más. Y créame que con lo que recibimos anoche de parte de Daniel y las 3 formas de evangelizar con efectividad, para mí fue una cuota de sabiduría, una enseñanza, un contenido que me ayuda tanto como persona, como cristiano individuo, y también a mi esposa y a mí como pastores en términos de nuestras responsabilidades con la iglesia. Así que por un lado somos inspirados y por otro lado también aprendemos, crecemos, y definitivamente que nos volveremos a casa no como vinimos, ciertamente habiendo recibido mayor cuota de sabiduría de parte del Señor que nos hace falta y nos hace bien. Quiero entonces seguir en esa línea
tratando de, no sé si tengo la autoridad para decir, de enseñar algo. Lo estoy diciendo de otra forma hace bastante tiempo ya, que últimamente no estoy predicando sermones, sino que lo que estoy haciendo es compartir conclusiones. Acuérdese que distinta es la vida después que uno ha vivido muchos años. Qué sé yo, con mi esposa ya estamos por los casi 40 años de ministerio pastoral, sumando nuestra experiencia donde pastoreamos actualmente, sumado a otros años que estuvimos pastoreándose en otra ciudad, en otro estado, en otra provincia, y definitivamente uno ya no predica sermones, uno predica las cosas que fue aprendiendo, y yo le llamo conclusiones a las que uno va llegando. De hecho, sigo declarándome un enamorado de la Escritura, alguien que tiene necesidad de saber lo que dice ahí, no solo leer, sino zambullirme dentro del vocablo, de la expresión, del texto, de la porción que estoy trabajando, y sigo encontrándome con maravillosas piedras preciosas, sabiduría pura de parte del Señor. Y este texto, ¿quién no sabe del famoso caso de Jairo? ¿Quién no conoce el paralítico y todos estos eventos que formaron parte de la vida ministerial de nuestro Señor Jesucristo? Ciertamente que lo conocemos, pero hace un par de semanas andaba dando mi viaje por aquí, por esta porción bíblica en el Evangelio de Mateo, y me encuentro otra vez con esta realidad, y descubro por lo menos 3 cosas que quiero poner a su consideración en esta mañana. No sin antes decir a modo de introducción 3 o 4 cosas para que sepamos exactamente hacia dónde vamos con esta revelación. ¿Están aquí todos despiertos? Lo que sobran en el mundo son necesitados y son necesidades. No necesito tomar una clase en una universidad ni ser licenciado en nada para afirmar lo que acabo de afirmar. Lo que sobra en el mundo son necesidades y son necesitados. De hecho, si lo que sobra son necesidades y también necesitados, debo decir también lo otro, que lo que falta, lo que escasea y escasea mucho, son personas que respondan a esas necesidades, que otorguen soluciones a esas necesidades que se confiesan o que se muestran. Siempre digo que existen los abogados, y aquí debe haber alguno, existen los abogados porque hay personas que necesitan saber cómo proceder en ciertos litigios que tienen que enfrentar en la vida. Existen los médicos porque hay personas que tienen enfermedades. Existen los comerciantes porque hay personas que quieren comprar algo de su comercio. Siempre nos encontramos con este juego en la vida, ¿bien? Alguien tiene algo que yo necesito. Lo que quiero ahora mirar y casi profundizar es que en muchas ocasiones, prácticamente en todas, los que ofrecen soluciones a las necesidades, por lo general son menor en términos de número a las necesidades que se presentan. Con todo el plantel de médicos que tenemos en las ciudades, no alcanzamos a cubrir las necesidades de los enfermos que se tratan con ellos. Siempre la necesidad y los necesitados son mayores en términos de cantidad que aquellos que buscan no solo resolver la necesidad, sino tener la satisfacción de haber colaborado en el proceso. Por eso nos hemos ido acostumbrando a lo que yo llamo algunas frases dolorosas. Quizás en México se le parezca a estas frases que yo voy a mencionar ahora. Por ejemplo, dame tu número y te llamo en estos días. ¿Alguno de ustedes escuchó esa frase? Tengo varias manos. Usted fue, planteó su necesidad, y el que me tiene que resolver la necesidad, por decirlo así, me dice: perfecto, dame tu número de teléfono y yo te llamo en estos días. Lo que sigue es investigar si realmente te llamó.
Porque lo cierto es que no siempre nos llaman. Es una frase elegante, es una frase más o menos correcta, que lo que provoca es, por un lado, darle cierta satisfacción al que tiene necesidad, pero liberarlo a uno de tener que resolverle la necesidad en el momento. Frases tales como: yo no puedo ahora, pero vuelva el martes, por favor. Estas frases me las han dicho a mí. Vuelva el martes. El problema es que no me dijeron martes de qué mes ni de qué año. Pero vuelva el martes. Tengo necesidad, pero me tengo que ir una semana más sin mi necesidad resuelta. Por favor, me dijo otro, anote sus datos, deje sus datos ahí en la mesa de entrada y nosotros nos vamos a comunicar con usted. Léase, difícilmente volvamos a llamarlo. Si tengo necesidad de trabajo, de pronto se va a un lugar y la respuesta es: disculpe. Es más, te lo ponen en un papel cartel antes de entrar a la oficina y dice: no hay vacantes. Y abajo bien grandote: no insista, por favor. O sea, hay necesidad de trabajo, no puedo resolver tu necesidad, pero no insista. Necesito la credencial de su aseguranza o seguro social. Una vez me llevó la pastora Cristina, porque literalmente me llevó. Estaba con un cólico y un dolor que andaba pero doblado, parecía la letra D. Bien, así llegué y cuando entramos, lo primero que me hace el empleado de la clínica, a mi esposa y a mí, es pedirnos la credencial de nuestro seguro, no sé cómo le llaman aquí, de salud. Y por esas cosas nos la habíamos olvidado en casa, porque uno no sale cuando tiene un problema real y doloroso. Uno no sale, pero voy a llevar todos los documentos. Uno arranca nomás, después descubre en el camino qué es lo que le falta. Y también juega con la idea de, bueno, que me lo reciban a mi marido, yo voy a casa, traigo la credencial y asunto resuelto. Pero la empleada se plantó en esto: necesito su credencial, si no, no puedo admitir al paciente. Ya íbamos más de 40 minutos, yo ya hablaba en lenguas, pero no angelicales. Ni que le cuento, la pastora Cristina no estaba endemoniada, pero estaba molesta. Al punto de que no me reciben porque no tengo la credencial. Lo que estoy tratando de comunicar es que yo tengo una necesidad. El que me tiene que resolver la necesidad me pone en el medio una complicación. Y lo que tengo es que la necesidad no se resuelve. De hecho, mi esposa hábilmente dijo: muy bien, no atiendan a mi marido, quizás tenga que llamar a mi abogado y no sé, ¿cómo le llaman aquí? Demandas, y jugó con esa ironía. Me admitieron en el minuto. Me atendieron y por poco me hacen una cirugía estética y me cambian la nariz, porque estaban listos para hacer lo que yo necesitara. Ahora, claro que sí, lo vamos a ayudar, pero esto le va a costar tanto. Así está nuestra sociedad. Ahora, el dolor va en aumento cuando la respuesta no es más que una nueva complicación. Tengo una necesidad, lo que me responden, lo único que me doy cuenta es que solo me complica más el proceso de solucionar mi necesidad, y la realidad de todo indica que mi necesidad sigue sin ser resuelta. Ahora bien, el texto que estoy tratando con ustedes en estos minutos que me queda habla de un papá y habla de un hijo que tienen una enorme necesidad, pero también habla de una complicación que vino por parte de aquellos que tenían que solucionar el problema. Bien, espero mostrarlo gráficamente de modo correcto. Por favor, vengan de nuevo conmigo al versículo 14 y 15. Lo voy a leer para refrescar el asunto. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de Cristo y le dijo así: Señor, ten misericordia de mi hijo. Mi hijo es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. ¿Qué es lo que tengo en estos primeros dos versículos? La mención de una real necesidad. Es un papá que tiene una necesidad. Hasta aquí Jesucristo no ha sido informado de los detalles que rodean al evento de la crisis de su hijo.
Lo que tiene el Señor es un papá necesitado que cuando lo ve, corre hacia él y se arrodilla delante de él. Hay una versión que da la idea que caminó un par de metros de rodillas para ponerse delante de Cristo y de alguna forma provocar que el Señor le resolviera su necesidad. Le plantea el resumen de lo que le pasa a su hijo. Mi hijo es lunático, sufre mucho, a veces cae al fuego, a veces cae al agua. Eso es todo lo que el papá le dijo a quien le podría solucionar su problema según él lo estaba creyendo. Cuando miramos el texto vemos que el Señor va caminando, de hecho el autor habla del gentío, es decir, de una multitud que estaba esperando la llegada del Señor. Hay algo con las multitudes. Porque amén de ser una gran reunión de muchas personas, independientemente de la razón de por qué existe una multitud, lo que está claro es que algo ofrece la multitud y es que puede esconder a modo perfecto los males, las miserias, las necesidades que tienen las personas que constituyen la multitud. Yo estoy mirando aquí de mi derecha a mi izquierda y aunque esta no es una multitud en términos de la cantidad de, por ejemplo, de los que van a un estadio, pero aquí somos varias personas en esta mañana. Y uno los mira y lo que digo yo, wow, todos tienen cara de tengo la vida resuelta. O sea, todos de alguna forma, nadie gritó entrando por esa puerta, me duele el pie, mi hijo se fue de casa, mi marido me engañó, tengo un tumor. Nadie grita sus necesidades. Lo que hicimos es, entramos aquí, adoramos, oímos, escuchamos y de alguna forma la multitud como fenómeno de gentío lo que hace es esconder mi necesidad individual. Bien, lo que hace es esconder mi necesidad, que puede ser la que sea, pero necesidad al fin. Por si alguno hubiera y dice, yo no sé qué significa necesidad, les escribo aquí, va a aparecer en pantalla, una definición típica de una necesidad. Y aquí va. Impulso humano o motivación dirigido a satisfacer una carencia de naturaleza variable como, por ejemplo, alimento, vivienda, protección, afecto, salud, entre otras carencias. La palabra clave para definir la idea o el concepto de necesidad es que necesidad es una carencia. Puedo tener algo de eso, pero no todo, o puedo no tener nada para enfrentar y resolver un problema. La clave es, no te olvides de esto, es carencia. Así que en esa multitud a la que el Señor Jesucristo va llegando, una multitud con muchísimas necesidades, de todos muchas necesidades, pero se destaca una, y es la de un padre cuya necesidad familiar, ya a esta altura de los acontecimientos, le era una experiencia insoportable. Por eso el papá, cuando le llegó un WhatsApp diciéndole que Jesucristo iba a pasar cerca de su casa, lo que tuvo fue un impulso. Él fue impulsado a que de alguna forma pudiera encontrarse con Jesucristo, porque él tenía la sospecha de que Cristo podría satisfacer, escuche esto, la carencia de salud que su hijo tenía. Así que fue al encuentro del Señor, porque, damas y caballeros, toda necesidad tiene poder de empuje. Toda necesidad nos empuja a buscar soluciones. A veces somos diplomáticos en la búsqueda de esas soluciones, pero a veces rompemos con todos los protocolos de diplomacia y de buena conducta, porque la necesidad es mayor que la buena conducta social delante de otros. Por ejemplo, para la 1 de la tarde, si usted se va a quedar a los 3 servicios, varios de ustedes, si no soy profeta, va a decir así: tengo hambre. ¿Verdad? Si es que ya no lo están. Bueno, en México no puede decir tengo hambre a las 9 de la mañana, porque ustedes se matan comiendo unos desayunos maravillosos acá y abundantes. En Argentina no es un café y un croissant, una cosita chiquitita así. El desayuno en mi país se le llama engaña estómago. O sea, es para salir con algo ahí. La comida importante es a la 1 de la tarde.
Pero para la 1 de la tarde, varios de ustedes van a decir, tengo hambre. Y si para las 5 de la tarde usted no ha comido todavía, varios de ustedes van a decir, me muero de hambre. Mire la frase, que me muero de hambre por no haber comido 6 horas. Me muero de hambre. De hecho, si para las 8 o 9 de la noche todavía no ha probado bocado, va a decir, o como algo o hasta acá llego. Porque no puedo seguir si no como. Ahora, les voy a arruinar el domingo. Cuando usted dice tengo hambre, la verdad es que lo que tiene es apetito. Ninguno de los que estamos aquí, creo, sabemos lo que es el hambre. Porque hambre tiene que ver no con 6 horas sin comer, sino que después de 40 días sin haber ingerido alimentos, se me hincha el vientre. ¿Nuestro vientre se hincha de tanto que comemos o nuestro vientre se hincha porque no comemos? Le aseguro que una necesidad no se parece a la otra necesidad. Por eso, si usted a alguien que no ha comido después de 40 días, lo sienta a la mesa, nota de humor, no es ironía, va a comerse lo que está en la mesa, algo del mantel de la mesa, y es posible que siga hasta la cocina. No le importa en absoluto que usted diga, pero qué maleducado. Pero ¿cómo va a ser eso? A él no le importa, lo que necesita es una carencia que tiene que ser satisfecha. Al papá no le importó la corrección pública. Se echó delante de Jesucristo y dijo, mi hijo es lunático, a veces cae al fuego, a veces al agua. La necesidad tiene poder de empujarnos. Hace que no nos quedemos quietos y por eso hace que vayamos a cuanto lugar y personas existan para que de alguna forma obtener una esperanza de solucionar mi necesidad. No sé si me va a decir amén o no, pero la gran mayoría de los que estamos aquí por una necesidad. Y aún más, muchos de los que estamos aquí hemos venido a Jesucristo porque hubo una necesidad que necesitamos resolver y sospechamos que en Cristo podría esa carencia ser resuelta. Ahora bien, siguiendo con nuestro estudio en voz alta, recuerdo una mujer, mire, ni nombre tiene la mujer aunque lo tenía. En la Biblia aparece como la mujer del flujo de sangre. No tengo tiempo, pero es hasta vergonzante dirigirse a ella. El autor lo dejó así. Quizás se llamaba Marta, María, Rosa, Juanita, no sé. Según, de hecho, cuando nació, sus padres no le pusieron por nombre la mujer del flujo de sangre. Le llamaron por su nombre. Pero al no satisfacer la carencia de su salud, que no cortaba las hemorragias de sangre en su propio cuerpo, finalmente la necesidad pasó a ser su identidad. Tienes que conocer al borracho del barrio, al drogadicto de la cuadra o de la esquina. Y de hecho, nuestra necesidad no resuelta termina ocupando nada más ni nada menos que el espacio de nuestra propia identidad. Por eso, la mujer del flujo de sangre, según dice la Escritura, cuando llega a Jesucristo, el autor sagrado deja este detalle bien marcado. Había gastado ya todo su dinero en médicos. ¿Cuál es la idea? Que ya había ido a muchos lugares buscando a alguien que le resuelva su necesidad hasta que llegó a Jesucristo. Por eso, ¿quién mejor que el que tiene la necesidad para contar exactamente lo que le duele esa necesidad? El hijo de este hombre se dice que era lunático. ¿Puedo seguir? El hijo, dice el texto, que era lunático. Una expresión muy extraña, muy rara, pero de hecho el término en el original, en griego, traduce literalmente como lunático. La idea de lunático indica una persona que ha dejado de operar en la normalidad de las reglas a nivel de la tierra, para que usted me entienda. O sea, como que su mente se le fue a la luna. Le quedó el cuerpo acá, pero hace cosas que no controla, hace cosas que aparentemente no piensa.
Por supuesto, la ciencia le va a llamar de otra forma, pero la expresión lunático es una forma de epilepsia, y estoy diciendo esto con mucho respeto porque quizás alguno de ustedes o familiares o amigos de ustedes padezcan de esta dolencia. Pero la expresión lunático es una forma de epilepsia que, según este texto, fue originada por un demonio. Tengo que obligatoriamente pasar por la expresión epilepsia y hacer una aclaración para entender frente a qué estamos. Cuando se habla de epilepsia, es la enfermedad del sistema nervioso debida a la aparición de una actividad eléctrica anormal en la corteza cerebral que provoca ataques repentinos caracterizados por convulsiones violentas y por pérdida cuasi total del conocimiento. Eso es epilepsia. Me salgo de mi definición y les cuento mi testimonio. Cuando mi padre, yo tenía 13 años, cayó de una altura como esta, del altar al piso. Cayó tan mal que golpeó su cráneo y se fracturó su cráneo al punto de que la corteza cerebral quedó comprometida. No solo que estuvo en coma durante 30 días, sino que cuando se recupera, descubrimos y los neurólogos diagnosticaron que mi papá sufría de epilepsia postraumática. Es decir, producto de un trauma, mi padre caía y convulsionaba, como si hubiera tenido de siempre epilepsia. Es muy sensible lo que estoy tocando con ustedes ahora. Así que estuviera en el baño, se estuviera duchando, estuviera predicando, guiando su camioneta, caminando en la calle, comiendo con nosotros, de pronto papá entraba en crisis, convulsionaba, duro, se tensaba, cuidábamos su lengua, pero él estaba totalmente lunático, él estaba en otro mundo. Y ciertamente nosotros sufríamos el proceso que él sufría en lo personal. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque, señoras y señores, hay que tener cuidado con un detalle, y es que las manifestaciones de un ataque de epilepsia y las manifestaciones de una persona poseída por un demonio son similares, pero no es la misma cosa. No es el mismo asunto. Por lo cual puede llamarse endemoniado a quien padece una dolencia neurológica, si es que yo no entiendo la diferencia. Y de hecho, me preocupa esa cosa tan facilista en nuestras iglesias y en nuestro cristianismo actual, donde a todo le ponemos nombre de un demonio, cuando posiblemente no hay tal cosa allí. Así que en la epilepsia, la persona pierde el control total de su vida y de sus decisiones. Pero en el endemoniado, la persona pierde el control de su vida y sus decisiones, pero a manos de una entidad espiritual que lo maneja. Por eso el escrito dice que de pronto lo echaba al fuego o lo echaba al agua. Mi padre, cuando convulsionaba, nada de esto podía hacer. En cambio, el endemoniado sí lo podía hacer. Así que el hijo de esta historia estaba endemoniado, y de hecho un demonio había tomado su vida por alguna circunstancia y había tomado el control de su mente y por consiguiente de sus decisiones y de su fuerza. Me apoyo en Lucas 9, 38 y 39. ¿Le interesa esto? Lucas 9, 38 y 39 dice, del mismo muchacho al que refiere Mateo, dice de él era un hijo único, un espíritu lo toma de repente, grita, sacude, echa espuma, lo estropea y no se aleja rápidamente de él. Por eso Mateo dice que el padecimiento era muchísimo. Que caía al fuego o caía al agua, es que poseído en su capacidad mental y pensante, lo llevaba a hacerse daño, a quitarse la vida, a ahogarse, a quemarse. ¿Cómo explicar lo que sufría el hijo? ¿Y cómo explicar lo que sufría ese padre?
¿Cómo no entender que el padre hiciera lo imposible para procurar que deje de sufrir? ¿Quién no haría lo mismo? A ver, ¿a dónde llevaste tu hijo? Le dice un cristiano de esos espirituales a un mundano primo el diablo. ¿A dónde llevaste a tu hijo? A la casa de esa mujer. Esa vieja es curandera. Esa es una bruja. Vos hiciste aquello, lo otro. Claro, decir esto me es fácil a mí, que no soy ni la madre ni el padre de un niño que ya no sé cómo puedo sanar su vida. A ver, yo tengo 8 operaciones en mis ojos. 8. Digo, pues si quiere le siembro una. 8. Le aseguro que a mis 63 años, este hombre, cristiano de toda la vida, me han operado, me han diagnosticado, me han dado medicaciones, y lo cierto es que sigo con mi problema en mis ojos. Un día apareció alguien cristianazo y me dijo: un familiar nuestro tenía el mismo problema que usted, y lo que él hizo fue arreglar su problema de una forma muy sencilla. Y la forma sencilla, yo quería saber, dígamela, ¿cuál era? Entonces me dice esta: antes de hacer eso oró mucho, y luego fue y compró un limón, partió el limón y se puso una gotita de limón en cada ojo. Yo rápido digo, a ver, él tenía mi problema, una gotita de limón ungida en cada ojo, y se le fue la enfermedad. ¿Qué creen ustedes que hice yo? Lo compré, le saqué un limón a mi madre, nadie estaba en casa, partí el limón por la mitad y me aseguré de apretarlo, no mucho que me caigan 2, ni que me caiga un jugo de limón, sino porque es una en cada ojo. Me puse la primera y hasta el día de hoy no me pude poner la segunda. El dolor. Me agarró una cosa que digo, ¿dónde está el que me recomendó esta receta? Que si Dios no tiene pensado llevarlo, se lo mando para el cielo. Usted no sabe las cosas que yo pensé, pero ¿qué estoy pensando? Y alguien dirá que poca fe que tienes. Tenga cuidado de acusar rápidamente la necesidad de alguien, porque usted no sabe lo que sufre el que sufre esa necesidad. Por supuesto, lo cuento como testimonio. Y si usted tiene un problema en la vista y va a su casa, compra un limón, lo ora, lo unge, lo reprende, lo libera y suelta una gotita en cada ojo diciendo que yo se lo dije, yo negaré que he estado aquí. Le estoy contando la desesperación a la que uno llega a veces. Entonces, mirándolo en contexto, por favor, no juzgues con rapidez a nadie, porque usted no sabe lo que le duele la necesidad a esa persona. Quizás ves a alguien haciendo una monería en la esquina para que le des una moneda. Y dices, no le voy a dar una moneda, porque si se la doy, yo sé que se la gasta en droga. Lo cierto es que posiblemente sea para eso. El punto es, si el muchacho que hace el malabarismo en la esquina por 2 pesos y usted le da la moneda y se las compra en droga, la pregunta del cristiano comprometido, el que piensa en la necesidad del otro, nos dijo Daniel anoche, de hecho, no piensa en por qué se droga, sino cómo sufre el tener que depender de una sustancia porquería, satánica, infernal como la droga, para llegar a extender la mano, perdiendo la vergüenza para que le des un peso, una moneda de alguna forma. Su necesidad no es comer todo el día, su necesidad es cómo se libera del demonio de la droga que lo ha poseído. Así las cosas. La necesidad de este papá hizo aprovechar la oportunidad de Jesús que pasaba cerca de él y de su hijo. Versículos 16 y 17. Y ahora el papá le dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?
traedme al muchacho acá. Cuando leí estos dos versículos dije, esto es religión. Y este es mi segundo punto. Entre la necesidad y el milagro que llena esa necesidad, en el medio hubo una complicación. Y la complicación para este caso yo le llamo religión. Aparecerá en pantalla por si usted no lo recuerda o no lo sabe, pero religión es una expresión latina, religio o religion, que simplemente significa religar o amarrar fuertemente, en este caso a Dios o a un Dios con minúscula. Lo que está claro es que religión es un conjunto de creencias o de dogmas, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales. Por eso la religión es el intento humano por reconectar al hombre con Dios por medio del cumplimiento de dogmas, doctrinas y rituales. Entonces, mirándolo así, mirándolo en perspectiva, la necesidad está, pero la religión va a complicar la solución de la necesidad. Actualmente hay movimientos de confesiones supuestamente cristianas que cuando alguien está endemoniado se tiene que reunir un concilio, un sínodo, tiene que haber una palabra, tiene que haber una serie de evidencias que pueden pasar meses hasta llegar a decir la persona está endemoniada, y acto seguido lo que se hará son los rituales propios para liberarlos de la entidad demoníaca. ¿Me están siguiendo? O sea, la necesidad está, pero hay que decirle al que está endemoniado, aguantar el demonio un rato o un par de meses, porque tienen que decidir si estás endemoniado, si no lo estás, y la forma en que van a proceder a tu liberación. La persona da media vuelta y simplemente se va a buscar soluciones a otra parte. Y quizás sale a comprar limones para ponerse en los ojos. Así las cosas. Religión es el intento humano de ver cómo reconecto al ser humano con Dios, pero el camino es, el ser humano debe cumplir con dogmas, debe cumplir con ritos, con doctrinas, con rituales, para entonces obtener de Dios una respuesta que llene su necesidad. De hecho, para la religión, señoras y señores, todo es igual. Todos son iguales. De hecho, a esa institución o forma de pensar religiosa o de vivir llega la gente con sus necesidades legítimas y reales. Por eso todo indica que los discípulos o una parte de los discípulos, según vemos en el relato de las Sagradas Escrituras, o algunos o gran parte de los discípulos que iban camino a la multitud a encontrarse juntamente con Jesucristo, de pronto me da a mí una pista. Parece que Cristo iba, todos con él, y en algún momento un grupo se separa, y ahí es donde sucede el primer incidente. ¿Qué es lo primero que sucede? El padre razona correctamente, rápidamente, y él supone que al fin y al cabo, si le llevo a mi hijo a Jesucristo o se lo llevo a los discípulos de Jesucristo, es lo mismo. Y me ahorro tener que llegar hasta donde él está, porque el papá suponía que si estos están con Cristo, han de hacer lo que Cristo hace. ¿Cuántos dicen amén? ¿De verdad, amén? Eso dijo el papá. ¿Para qué lo voy a molestar a Jesús si acá al lado tengo a estos que viven con Jesús? Entonces le trae su hijo a sus discípulos. Y los discípulos intentan liberar al muchacho teniendo en cuenta la experiencia de las liberaciones anteriores. Conclusión, el muchacho sigue endemoniado. El papá, cuando comprueba eso, no se queda allí, ni tampoco le importó que los discípulos después lo acusaran de que fue a acusarlo a ellos delante del maestro de ellos. Al papá no le importó la ética, así que agarró a su muchacho y no sé si no andaba ya convulsionando, y llega hasta donde Jesús de rodillas y le presenta a su hijo y le dice: esto le pasa. Pero también dice: lo llevé a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Yo, discípulo, espero que termine la cruzada y hablo con el Padre.
qué mal lo suyo. Fue y habló de nosotros delante de Jesucristo. Qué mal que nos dejó delante de Jesucristo. Pero lo cierto es que el padre, sin querer queriendo, dijo, el chavo terminó acusando algo que fue una vergüenza. De hecho, ¿por qué el papá llevó a su hijo a los discípulos? Porque ciertamente el padre también conocía a los discípulos. Conocía a Cristo y también conocía a sus discípulos. Reciba esta palabra profética, pero de peso. Todos te conocen. Todos saben quiénes somos nosotros. Por eso usted y muchos de nosotros nos sorprenderíamos cuando de pronto no nos daban ni la hora algunos vecinos. Pero un día la necesidad hizo que golpearan la puerta diciendo, ¿pueden orar por esto? ¿Por qué me piden a mí que ore por eso? Porque aunque yo no lo crea, ellos ya saben quiénes somos nosotros. El problema no es que nos traigan sus necesidades a nosotros, es que nosotros no podamos resolverle la necesidad a la gente. Ese en todo caso es el problema. Así las cosas. El texto dice que no lo pudieron sanar. No lo pudieron sanar. ¿Quiénes? Discípulos que según Lucas 10:17 ya habían sacado demonios en experiencias pasadas, pero en esta experiencia no pudieron liberarlo. La pregunta es ¿por qué no lo pudieron liberar? La respuesta es porque ellos no sabían, pero hay niveles de poderes y autoridades demoníacos. No es lo mismo expulsar a un demonio soldado que expulsar a un demonio capitán de las huestes del diablo. Son distintos niveles de autoridad, según Efesios capítulo 6, versículo 12. Sin embargo, los discípulos hicieron lo que habían hecho siempre, desconociendo que había una diferencia, y al desconocer la diferencia fue eso una vergüenza. Eso es religión. Religión es hacer siempre lo mismo para todas las personas que vienen con una necesidad. Religión dice, si funciona, perfecto, pero si no funciona, lo lamento, váyase o busque en otro lugar. Los discípulos ese día aprendieron a no hacer las cosas mecánicamente, por costumbre, uniformemente, porque eso es lo que hace la religión. La religión encuadra y nivela a todo el mundo en una misma categoría y en una misma necesidad. Por eso Daniel nos dio ayer unas pautas fenomenales acerca de una evangelización que sea efectiva. Y una de ellas es no solo abandonar mi lugar de la comodidad, sino que la otra era ponerse en el lugar del otro. ¿Se acuerda si usted estuvo anoche? Ponerse en el lugar del otro. Es que no hay dos lugares que son idénticos en el mundo. No hay dos necesidades que son las mismas y operan de la misma forma en todas las personas en el mundo. Hay quienes ven una cucaracha y huyen y llegan corriendo a Monterrey. Hay otros, un país en Oriente, que la cucaracha es parte de un plato carísimo. En un lugar huyen de ellas y otros seres humanos se las comen a ellas. No puedes a una persona que está sufriendo una crisis matrimonial proceder exactamente igual como se procede con todos los que tengan una crisis matrimonial. Te encontrarás tales como no sé qué hacer con esta relación. Y otros que viven la misma crisis matrimonial, uno de ellos dice, espero que esto acabe pronto. Sí, ya se van a arreglar. No, espero que terminemos, pues no quiero seguir viviendo con ella. Para unos quieren arreglar el problema matrimonial y otros quieren escapar de esa relación. No es lo mismo un muchacho de 15 años drogado a que un muchacho de 15 años de la otra esquina drogado con la misma droga. No es lo mismo la pérdida de trabajo en una persona y el impacto de la pérdida de trabajo en otra persona. No es lo mismo. De hecho, cada persona es un mundo. Y si yo soy un cristiano que quiere evangelizar con efectividad, como nos dijo Daniel correctamente, he de ponerme en el lugar del otro. Y no he de medir a todos como lo hace la religión, uniformemente.
Por eso, por haber actuado así, no hubo respuesta de ellos a la necesidad del hijo de este hombre. Y eso fue una complicación entre la necesidad de un hijo lunático y la necesidad de un milagro que restaure a esa criatura. En el medio había una complicación. Señoras y señores, religión, institución es complicación. Porque complica ya que todo hay que pensar igual, todo está unificado, todos deben hacer lo mismo, a todos hay que aplicarles el mismo método. Y eso no solo que no arregla el problema, sino que incorpora frustración, malestar, decepción y aún hasta alejamiento de la persona. Así entonces, la religión termina defendiendo su propio sistema, sin importarle a los que deja fuera de su sistema. Que el tatuaje, que la ropa, que el cabello, que una mancha amarilla, que otra violeta, que la sospecha de no ser una persona confiable, que el dinero, que el aspecto, que la situación familiar, económica, que el auto, que la bicicleta y una veintena de inconveniencias más. Porque la persona no cuadra con el sistema. Duele el solo pensar la inmensa cantidad de cristianos dolidos con la institución. Y usted debe conocer a varios. Porque la gran mayoría de las familias de Occidente, de 1 a 10, es muy posible que 6 a 7 hayan sido criados en el Evangelio. No te sorprendas de encontrar en tu trabajo, en el bus, en el avión, en la esquina, en el mercado, y hablando con personas solo para descubrir y te diga en algún momento de la conversación en confianza: sí, yo iba a la iglesia, sí, yo iba a las actividades de la iglesia, sí, pero me fui de la iglesia. Y es muy posible que los que se fueron de la iglesia no fue porque el Espíritu Santo les habló, sino porque vieron algo de religiosidad que los condenó, los segregó, los separó, los alienó, los juzgó, los condenó. Y acto seguido simplemente dejaron la institución. Pero al haber dejado la institución iglesia que los aprieta y que los frustra, no significa que resolvieron su necesidad. Por eso la primera mentira del diablo es que en el alcohol y en las drogas encontrarás satisfacción a esa necesidad espiritual interior. Por eso son los hijos nuestros que alguna vez estuvieron en el Evangelio que se convierten en mendigos de la vida, buscando resolver necesidades. Estamos seriamente pensando y decidiendo con mi esposa, la pastora Cristina, de convocar una serie de actividades para que nuestra iglesia vaya a buscar a todos los que alguna vez estuvieron en la iglesia. Le aseguro que llenamos 3 o 4 veces el templo, porque ellos vinieron con su necesidad. Pero el patrón de siempre se procede de la misma forma, los dejó afuera de carrera, les complicó el milagro. Es como ir enfermo al hospital y que no te atiendan porque no tienes la credencial. Es como ir enfermo al hospital y haya un grupo de 100 reclamando en la puerta por mejores sueldos o mejores salarios. La necesidad está, la complicación también. Y el dolor de esto es que la necesidad no fue resuelta. Pocas veces se oye a Cristo hablar como habló. Cuando el papá le dijo: lo traje a tus discípulos y no lo sanaron, el Señor queda feo decir, se manifestó, pero se enojó, se frustró. De hecho, el texto en su construcción original da la pauta de que él gritó y dijo, mire lo que dijo: generación perversa, generación incrédula. Está hablando de sus propios discípulos. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo? Escuche esto, los tengo que soportar. Pedro le dijo bajito a Juan, se enojó Jesús. Estaba molesto. Porque no fueron los discípulos que luego de no poder liberarlo, lo llevaron a Jesús al muchacho. Fue el Padre el que lo llevó. Generación corrupta y sin fe. Porque intentaron liberar al muchacho,
De la misma forma que creyeron había que liberar a todo el mundo, sin darse cuenta que el muchacho tenía una necesidad que merecía discernimiento y empatía. Termino. Reprendió Jesús al demonio cuando dijo: tráiganme al muchacho acá. Un grito en su nombre, un temblor último, y el muchacho quedó libre desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús, dijeron: ¿y por qué no pudimos hacerlo? Y él dijo: por vuestra poca fe, o mejor traducido, por la gran carga de incredulidad con la que ustedes trabajan. Porque este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál es el género? No es el demonio. El género aquí es una referencia de Cristo a la incredulidad. Me sorprende que los creyentes seamos incrédulos, pero Cristo acusa a sus discípulos de tenerlo a Él. De hecho, en el incidente Cristo estaba ahí, el papá acá, el muchacho acá y los discípulos ahí. Sin embargo, la incredulidad a ellos fue igual a complicación de la necesidad no satisfecha de un padre desesperado en ese día. Lo que está claro entonces es que al final del proceso, y es el final de mi sermón, reflexión, prédica, tortura, como usted lo califique, al final del proceso el asunto quedó así: Jesús salvó al muchacho, Jesús sanó al muchacho, Jesús liberó al muchacho. Segunda conclusión: no debo traer mi necesidad a la iglesia, debo primero traer mi necesidad a Jesucristo. Como Daniel nos invitó ayer, cuando te pongas en el lugar del otro, no le hables de tu iglesia y la maravillosa iglesia de la que eres parte, porque al fin y al cabo seguramente es maravillosa. Háblale de Jesucristo, llévalo a Jesucristo, invítalo a que reciba a Jesucristo, porque Él todavía sigue sanando, liberando, porque Él todavía sigue salvando. Puedo traer a la iglesia, a la institución, las necesidades, claro que sí, pero atención, la iglesia no debe pecar de religiosidad y de cometer el error de juzgar y de nivelar a todo el mundo como si a todos le ocurriera lo mismo. La iglesia ha de convertirse en un puente maravilloso que, así como recepciona necesidades, así las lleva a los pies de Jesucristo. La gloria sea para el Señor, porque si entendemos palabras sencillas como esta y las que nos ha expresado Daniel en este caso también, tendremos serios problemas de espacio aquí en la iglesia en las próximas semanas y en los próximos meses, por sencilla razón de que los misioneros urbanos que estamos aquí haremos nuestro trabajo allá afuera, contándole lo que Cristo puede hacer en su vida, sin mirar su corte de pelo, sin mirar sus formas de vestir, sin mirar la calamidad de sus y miserables situaciones de vida, sino simplemente viendo una persona que está dolida, que tiene necesidad. Por lo tanto, la llevaré a los pies de Jesucristo. Esto me dijo el Señor que les dijera en esta mañana. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Ayúdanos, Padre bueno, ayúdanos a entender la importancia de nuestro rol en la sociedad en la que vivimos. Ayúdanos a entender que no somos simples personas que hacemos trámites en la ciudad, en el banco, que no somos gente que compra en un mercado y que vive sin importarle a nadie. Ayúdanos a entender que la esperanza de una sociedad que se cae a pedazos somos todos y cada uno de nosotros, no porque nosotros tuviéramos algo, sino porque nosotros tenemos a Cristo y sabemos lo que debemos hacer. Mueve a tus hijos, mueve a tu iglesia, muévenos a todos para ir donde el otro está, y no solo estar con el otro, dolerme con él, no solo hacer el esfuerzo de entenderlo, sino también tener la grandeza de recibirlo, de abrazarlo, de amarlo, de incluirlo, y que lejos de nosotros esté
que seamos hombres, mujeres complicadores. Me quiero ir de aquí en esta mañana orando, pidiéndote, haz de nosotros hombres y mujeres que facilitemos tus milagros y no que compliquemos tus respuestas. Porque sí, Señor, tú lo harás con nosotros. Te doy las gracias en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén?